Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a venir a la predicación de la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a leer en el libro de los Efesios, capítulo 5, del 1 al 20. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trovaderías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia como anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Es necesario, hermanos, que nosotros pues pongamos atención a la palabra. No vamos a ser oidores olvidadizos. Acuérdense, hermano, que la palabra dice todas esas recomendaciones, ¿verdad? De que dice la palabra, hermanos, que seamos hacedores de la palabra y no oidores solamente, ¿va?
engañándose a sí mismo, ¿verdad? El que es solo oidor. Y acuérdense, hermanos, que Dios dice, pues, que Pablo nos dice, hermanos, que examinemos, pues, todo, ¿verdad? Todas las conductas, toda la predicación, todas las cosas que vemos, ¿verdad? Delante de nosotros, como cuando vamos a un culto y, bueno, alguien, ¿verdad?, se presenta al altar y va a predicar o canta o da testimonio o alguna otra enseñanza que da, lo vamos a examinar a ver si es de Dios o no es de Dios. Pero aquí, hermanos, hay una especialidad, pues, que a la verdad no es muy común, ¿verdad? En las iglesias de evangelios diferentes, porque aquí nos dice, hermanos, en esta parte que hemos leído, nos dice que seamos sabios y que no seamos insensatos. Ahí está la diferencia, porque la mayoría de gente que dice que es evangélica son insensatos. Y el insensato no puede él examinar nada. El insensato él no puede discernir. Solo el sabio. Por eso es que Dios nos dice sean sabios. Entonces, ¿verdad? Nosotros los evangélicos, pues, tenemos esta característica que como somos sabios, vamos a saber que vamos a poner atención a la palabra. Y la vamos a examinar. Vamos a examinar, pues, a las personas, dice la palabra. Oiga cómo dice la palabra. Examinar, dice, los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Verdad? Entonces, estamos examinando. Y también dice el hermano que por su fruto lo va a conocer, ¿verdad? O sea, tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad? De que el que es de Dios sabe que es bueno y sabe que es malo. Entonces, pues, todas esas características tenemos que tenerlas, pero para tenerlas, antes de tenerlas, tenemos que ser, como la palabra nos dice, hermanos, que tenemos que ser temerosos de Dios. Y ser temeroso de Dios es guardar los mandamientos, hermano. Nadie va a adquirir sabiduría de Dios si anda él desobediente a Dios o si no obedece, pues, el mandamiento, ¿verdad? Tiene que obedecer el mandamiento y entonces, pues, va a recibir todas las promesas de Dios, ¿verdad? Acuérdense que allí va en la sabiduría, va en la cuenta, ¿verdad? De todas las promesas que Dios da a los que le temen, oigan bien, a los que le temen, no a los que pecan, ¿verdad? Porque el que peca no teme a Dios. Ahí está la diferencia. Vamos entonces a meditar, hermanos, en esta porción bíblica. La vamos a tratar de ir explicando, hermanos. Vamos a leerla, la vamos a ir interpretando y la vamos a ir explicando, porque los mensajes de la escritura, así es, hermanos, que tenemos que leer la escritura, ¿verdad? Tenemos que discernirla, ¿verdad? Y entender la palabra y atesorarla para ponerla por obra. Esa es la regla. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, hermanos, dice, ¿verdad? Estamos leyendo en el capítulo 5 de los Efesios, ¿verdad? Del 1 al 20. Y dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, vamos a ver, hermano. Hagamos reflexiones, reflexionemos, ¿verdad? Si Dios nos dice que seamos imitadores de Dios, ¿y entonces cómo vamos a hacer para ser imitadores de Dios? Pues se entiende, hermano, que como Dios es bueno y como Dios es santo, y la misma palabra dice sean santos, porque yo soy santo, o sea que nosotros vamos a ser también santos como Dios. Pero para ser santos como Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser temerosos de Dios, ¿verdad? No vamos a pecar. No vamos a pecar en nada. Si usted peca en algo, no va a ser santo, ni va a ser obediente. Así, hermanos, vamos entendiendo la palabra, pero hagamos reflexiones, ¿verdad? Imagínense usted, hermanos, que, usted se da cuenta que las iglesias, hablemos de cualquier iglesia evangélica, ¿verdad? O de otro nombre que tenga, pero que diga que es iglesia, ¿verdad? Y que lee la escritura. Mire, por todas partes nosotros podemos ir a buscar estas iglesias
Y las vamos a encontrar, hay bastantes. Y están repletas de gente. Pero, ¿harán lo que dice la palabra? ¿Serán imitadores de Dios? ¿Serán santos? ¿Guardarán los mandamientos? Pues ellos dicen que no. Si usted se va por todas las iglesias y el pastor le enseña a su pueblo que todos son pecadores y que no hay quien cumpla y que es salvo por gracia y que además de eso, ¿verdad? Dice que todos son pecadores, que no hay quien cumpla, que es salvo por gracia. Y bueno, que el que diga que no peque es mentiroso. Entonces hay que pecar para no ser mentiroso. Así enseñan. Pero eso no concuerda con la palabra. Porque el problema que hay allí es insensatez y es mala interpretación por insensatez. Porque el insensato interpreta mal las escrituras, dice la palabra. Entonces, no vamos a entrar en el detalle por qué, ¿verdad? Interpretan mal. La palabra ya dice de una vez que los pecadores, o sea, los rebeldes, pues en el Evangelio, dice que interpretan mal. Dice la verdad, dice hermano la palabra, que los indoctos, dice, ¿verdad? Pero eso es igual, porque quiere decir insensatos, o tontos, no saben nada, vaya. No saben nada de la escritura, porque a eso se refiere la palabra. Dicen que los indoctos interpretan mal las escrituras para su perdición o para su condenación. Entonces eso es lo que hay en ese consejo de estos pastores de evangelio diferente que hay por todas partes, que dicen que no hay quien cumpla y que pequen, ¿verdad? Pero la palabra dice que seamos imitadores de Dios, ¿verdad? Y Dios es santo, ¿verdad? Y para ser santo hay que no pecar, hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Y ellos no obedecen a Dios. Usted sabe, no obedecen, dicen que son pecadores. Dicen que no hay quien cumpla. Entonces ahí, ¿verdad? Vemos lejos de Dios, ¿verdad? Esa enseñanza, ¿verdad? Después dice, hermanos, además de que dice que seamos imitadores de Dios, dice, ¿verdad? Y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, bien. Fíjense, hermano, que cualquier persona de evangelio diferente, si oye el mandamiento que dice que andemos en amor, y el pastor también, ¿verdad?, debe hacer al pueblo, bueno, que sientan afecto por alguien, ¿verdad? Pero cuando la persona no tiene la sabiduría o no tiene el convertimiento a Dios, entonces él selecciona, ¿verdad?, de quién va a tener afecto y de quién no. A uno les tiene afecto y a otros les aborrece o les odia o les hace cualquier mal, porque son insensatos, porque no entienden la palabra. Pero nosotros, los que somos pueblo de Dios, tenemos que entender la palabra. Mire, hermano, cuando la palabra dice que andemos en amor, le vamos a hacer por ahí algunos ejemplos. Supóngase usted que en el evangelio diferente, ¿verdad? Oyen esto que dicen que hay que andar en amor, y vienen, entonces ellos quieren poner por obra, ¿verdad?, el amor, ¿verdad? Quieren tener ellos ese afecto de amor por alguien, ¿verdad? Pero la palabra, como dice el Señor, ¿verdad?, que dice de que yo no doy la paz como el mundo la da, ¿verdad? Es especial la forma de todo lo que Dios enseña. No es, ¿verdad?, como el mundo la entiende. Entonces, ¿qué quiere decir? El amor de los hijos de Dios no es como el amor que tienen los evangélicos de evangelio diferente, que ellos sienten afecto por cualquier persona y por otras no.
Nosotros, los hijos de Dios, sabemos la palabra. Y dice así, mi hermano, de la Sagrada Escritura. Oiga, como dice la palabra, hermanos, primeramente le voy a citar ahí para que lo busque, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5, por ahí, ¿verdad? En todo eso dice, ¿verdad? El amor a Dios es guardar los mandamientos de Dios. Y guardar los mandamientos de Dios es el amor a Dios. O sea, lo dice también, hermanos, también lo dice en segunda de Juan, versículo 6. ¿Verdad? O sea, en esas dos va, dice así. Siempre en primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5, y en segunda de Juan, versículo 6, ¿verdad? Dice que el amor a Dios es guardar los mandamientos, y guardar los mandamientos es el amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay cuando los evangélicos trabajan diferente? Ellos tienen afecto por una persona, pero ellos pues por otro no, ¿verdad? Entonces ahí andan fuera, ¿verdad? Tenemos que, sabe otro para que nos ubiquemos. Dice Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Y con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Y al prójimo también como a nosotros mismos. Entonces Pablo dice, ¿verdad? En otra porción que Pablo explica eso también, dice, porque si amamos, dice, al prójimo, no vamos a pecar contra él. Entonces ya vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces es el amor a Dios? Es no pecar. Si usted tiene amor por una persona y peca, entonces no tiene amor para Dios. Pero si usted no peca contra ninguna persona, contra nadie, y no peca de ninguna manera, entonces usted tiene amor para todos, para Dios y para el prójimo. Entonces, ¿verdad? Se necesita, hermano, de tener ese conocimiento. Por eso todo el tiempo cuando nosotros empezamos a predicar, mencionamos que tenemos que ser sabios. Porque la palabra sí lo dice. Aquí usted sabe que en dos partes lo dice, porque no solo lo dice aquí, lo dice en otro montón de partes de la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque dice en otra parte que Dios no se complace en los necios, Dios se complace en los sabios, ¿verdad? O sea que en toda parte de la Escritura nos va diciendo que tenemos que ser sabios. Y la sabiduría que vamos a tener es saber la Escritura. Pero para saber la Escritura necesitamos obedecer los mandamientos. Porque si no obedecen los mandamientos, entonces nunca va a entender. Porque acuérdense que la palabra dice que el temor a Dios es la sabiduría. Y el temor a Dios es guardar los mandamientos, ¿verdad? Es que, mire, hermano, es que si usted guarda los mandamientos, resuelve todo el problema. Usted se acuerda cuando le dice aquel hombre, ¿verdad? El hombre rico, dice, el joven rico, dice la palabra, dice que le preguntó al Señor, Señor, ¿qué haré para salvarme? Y el Señor le contestó, le dijo, los mandamientos guarda, le dijo. Entonces eso es, para salvarnos tenemos que guardar los mandamientos. Para obtener toda promesa tenemos que guardar los mandamientos. Ese es el punto. ¿Sabe? Mire, ahí concuerdo también con aquella parte cuando dice buscar el reino de Dios primero. O sea, no ir buscando antes otras cosas, ¿verdad? Como que quieras pues que te vaya bien, como que quieras resolver tu problema, ¿verdad? Y no guardar los mandamientos, no vas a recibir de Dios nada, ¿verdad? Pero si obedecer los mandamientos, entonces dice la palabra, buscar el reino de Dios primero, ¿verdad? Y su justicia. Guardar los mandamientos es buscar el reino de Dios. Está bien clarito cuando dice la palabra en un montón de partes. Dice, hermano, dice que para entrar al reino de los cielos,
dice que guardemos los mandamientos, esa es una parte. Luego tenemos las otras partes cuando explica en otros lugares, en otras porciones, dice, ¿verdad? Que la persona, dice, ¿verdad? Que muere, dice dice hermanos en Eclesiastés 10, ¿verdad? Que el hombre muere, dice, y el polvo va a la tierra de donde era, o sea, la carne, ¿verdad? El polvo va a la tierra de donde era y el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, allí va el bueno y el malo, a Dios, ¿verdad? Que lo dio. El espíritu tiene que regresar a Dios. Pero dice entonces, ¿verdad? En el Evangelio, ¿verdad? En los Evangelios dice que el que hizo bien, o sea, es continuado eso, ¿verdad? Dice que el espíritu va a Dios, pero en el libro de los Evangelios dice que el que obedeció a Dios va al reino de los cielos y el que fue pecador va al infierno, ¿verdad? O sea, ahí está el detalle. Entonces, ¿qué quiere decir? Sabemos entonces por un montón de explicaciones en la palabra que guardar los mandamientos se necesita, pues, guardar los mandamientos para ir al reino de los cielos. Cualquiera que se desubique de toda esta enseñanza, pues, que ya está determinada en la Escritura, cualquiera que se desubica, pues es como dice la palabra, es insensato. Es como la Biblia insensata, vaya. Mire, hermano, en las Biblia insensatas tenemos ejemplos, ¿verdad? De que el insensato siempre le va a tocar engañado, pues le va a tocar siempre perder, siempre fracasar. Por eso Pablo dice, hermanos, bastantes veces dice Pablo también que nosotros hagamos bien el esfuerzo, ¿verdad? Para que aprovechemos, dice bien, ¿verdad? Pues la oportunidad, ¿verdad? Y que si hacemos bien el esfuerzo, quiere decir, guardamos el mandamiento, ¿verdad? Y entonces ganamos la salvación. Hicimos bien el esfuerzo, pero vienen los evangélicos de evangelio diferente, pasan toda una vida diciendo que son evangélicos y que son de Dios y que son salvos por gracia, y luego les pasa como las Biblia insensatas que no se salvaron. Acuérdense cuando la palabra dice, hermano, que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Porque yo era tu siervo, ¿verdad? Yo predicaba, yo profetizaba, bueno, yo era pastor y cobraba por predicar, o sea, tiene que decir, ¿verdad? Sus razones, ¿verdad? Bueno, si anduvo en la palabra, entonces no estuviera diciendo Señor, Señor, ¿verdad? Porque la palabra dice que el Señor va a apartar a las ovejas, ¿verdad? A los que obedecieron a su derecha, ¿verdad? Y los cabritos a su izquierda, ¿verdad? Y los que obedecieron de una vez, pues les da, ¿verdad? La salvación. Y los que desobedecieron, pues los manda a condenación. Y ellos dicen, Señor, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Si yo era tu siervo. Ellos decían que eran siervos, como las vírgenes insensatas. ¿Y usted cree que las vírgenes insensatas fueron a esperar a Dios? Creyendo que, pues sí, lo contrario, ¿verdad? Que ellas no tenían parte. Por supuesto que fueron porque estaban engañadas. Decían que se iban a salvar. Pues así anda el montón de gente de evangelios diferentes. Pero mire qué problema, ¿verdad? Hay, hermanos, en esta situación, ¿verdad? La palabra dice que son poquititos los que se salvan. Poquitos. Y el Señor dice que procuremos ir por el camino angosto para entrar por la puerta angosta, ¿verdad? Quiere decir, procuren guardar los mandamientos, ¿verdad? Pero un montón de gente no hace esa reflexión, ¿verdad? De que tiene que andar por el camino angosto. Y todos, pues, los pastores, ese montón de gente que está en las iglesias de evangelio diferente, todas abrigan la idea de que se van a salvar. Y el pastor así les dice que todos son salvos por gracia en esa iglesia. Pecadores de toda clase, ¿verdad? Ellos dicen que se van a salvar, pero si somos sabios, tendríamos que hacer la reflexión, bueno, yo no voy a esperar que este pastor me diga que yo voy a salvar, yo voy a revisar la escritura, porque aquí mismo dice, ¿verdad?
Dice la palabra que los que se dejan engañar, dice, los que se dejan engañar, dice, a esos, sobre esos que se dejan engañar, viene la ira de Dios, dice. ¿Ya? Entonces no tenemos que dejarnos engañar, no vamos a creer en ese pastor. Vamos a leer las Escrituras porque el Señor, eso es lo que ha ordenado. Escudriñen las Escrituras y allí van a encontrar la vida eterna. Y también no se dejen engañar, dice, ¿verdad? De mucha gente, de muchos engañadores que han salido por el mundo, engañando a la gente por amor al dinero. Enseñan cosas que no convienen. Y todo eso tenemos que tenerlo en la mente. Y no vamos a dejarnos pues engañar. Eso es sabiduría. Vamos a buscar nuestra salvación por nuestra cuenta, porque la misma palabra dice que en la salvación, para la salvación, nadie le va a ayudar a nadie. Dice, así dice la palabra. Nadie le va a ayudar a nadie, ni el pastor le va a ayudar a nadie. Cada uno, dice, será juzgado por sus hechos. Y por sus hechos se va a salvar y por sus hechos se va a condenar. Veamos un caso. Si dijera, no, pero fíjese que él me engañó, y no dice la palabra que no se deje engañar, pues, entonces la culpa es de él que se dejó engañar. Es rebelde y es pecador. ¿Verdad? Tenemos que saber eso. Y se dijera, bueno, y él me engañó, y yo voy a salir con el castigo, y él se va a quedar burlándose. No, la palabra dice, hermano, que doble condenación hay para él, para el que engañó, doble condenación. Entonces, hermano, la palabra a todo le da, como dice la Escritura, ¿verdad? Les paga conforme a sus obras, ¿verdad? Así entonces, hermano, necesitamos pues ser sabios. Y para ser sabios necesitamos someternos al mandamiento. El Señor Jesucristo dice, hermano, ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Bueno, quiere decir que el que no ignora las Escrituras o el que sabe las Escrituras no erra, no peca, porque las sabe. Sabe que el que peca es del diablo, sabe que el que Dios no peca, sabe que el que gana tu mandamiento no tiene parte con Dios, sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces, pero el insensato, él no sabe todas las cosas y peca porque ignora las Escrituras. Pero es que yo las leo, va a decir, ¿verdad? No, acuérdense que la palabra dice que los pecadores, para empezar, si quieren entender, entienden mal, dice la Escritura. Y de la otra manera, ni le van a dar ganas de leer la Escritura, porque tiene muchos demonios que lo hacen, ¿verdad? Tenerle a la Escritura rechazo, pues, y es lo que le gusta es pecar. Sí, por eso hay un montón de iglesias que hay, ¿verdad? Donde dicen que son pecadores. Si ellos tienen razón, si es verdad, son pecadores. Y si alguien es pecador, no tiene parte con Dios, ¿verdad? Mire la palabra dice, aquí mismo dice, ¿verdad? Que ninguno dice, mire cómo dice. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en otra parte dice que dice la palabra, hermanos, que no, vamos a leerlo. No seas pues participe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Andad comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino mejor reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto lo dice la palabra por los que pecan, ¿verdad? El que peca está muerto en pecados y está durmiendo, ¿verdad? Y dice entonces, mirad pues con diligencia cómo andés, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Son malos, hermano, porque hay engañadores, no porque vaya a creer que hay crisis, ¿verdad?, económica o de algún peligro, sino que el peligro es pues que estos pastores van a echar a la condenación a la gente. Ese es el problema serio, ¿verdad? Por eso los días son malos, porque muchos engañadores han salido, dice, por el mundo. Dice, por tanto no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es nuestra santificación, dice la palabra, que nos santifiquemos, ¿verdad? Que seamos santos. Y dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, y hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la palabra pues nos dice todas esas cosas, ¿verdad? No seas pues participe con ellos, dice, ¿verdad? Porque en otro tiempo eras insensato, ¿verdad? Pero ahora sos luz, ¿verdad? Entonces, necesitamos pues aplicar el consejo, ¿verdad? Obedecer la palabra y apartarnos de todo mal, ¿verdad? Y someternos al mandamiento, porque eso es lo que Dios nos manda, ese es el consejo, eso es lo que tenemos que hacer todos los evangélicos. No vamos a ser evangélicos para andar, hermanos, para andar haciendo un número o para andar haciendo las cosas a nuestra conveniencia, ¿verdad? Según nuestra mente, ¿verdad? Sino para someternos, sino para hacer como dice la palabra, sean santos porque yo soy santo. Dios nos ha llamado a santidad, no nos ha llamado a pecar, y nadie se va a salvar si no se somete al mandamiento. Bendito sea tu nombre, Señor.